El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Hablaremos, si Dios quiere, mañana de Jesús y el Padre, la relación de Jesús con el Padre, que cómo nos manifiesta al Padre, que es a lo que ha venido. Para eso he salido, dice él. ¿De dónde? O sea, para eso he salido del Padre. Pero antes de detenernos en eso, que es un tema tan delicioso, tan sublime, yo hago siempre lo que al Padre le agrada, y así 1000 citas. Jesús está colgado de su Padre, está embelesado con su Padre, está vuelto al Padre, como dice el prólogo de San Juan. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, traduce San Jerónimo del griego, pero la palabra griega quiere decir no apud, no. Bueno, apud del latín está junto a Dios, el verbo estaba junto a Dios, pero en griego San Juan escribe, y el verbo estaba vuelto a Dios. El verbo vive cara a Dios. El verbo está siendo eternamente engendrado, brotando como la expresión todo amorosa del Padre, y por tanto se están contemplando eternamente en una generación ininterrumpida. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora, y en esa mirada incandescente brota el Espíritu Santo. Por eso es el Padre, la morada, la vivienda, la tienda de Jesús. Ahí vive. Y solamente desde esta, iba a decir persuasión, no, desde esta certidumbre absoluta de fe, es desde donde nosotros podemos entender y vivir sin perifollos, como decía la Madre Maravilla, sin alambicamientos, sin complicaciones ni leyendas mitificadas de las hagiografías. No, la santidad es todo mucho más simple y hay que entenderla desde ahí. Mi vida es Jesús en el Padre, alentado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo. Y solo ese itinerario mío de santidad puedo entenderlo y llevarlo a cabo como un camino de fe y de amistad con Jesús. Cada vez voy siendo, pero bueno, es una opinión, es una percepción mía, personal, pero en fin, me chirría cada vez más eso de la santidad. Estamos aquí para desear la santidad. Lo que yo quiero es ser santo y lo que importa son los deseos de perfección. Y todo eso al final, ¿qué es? Y no es más fácil y se acaba antes, y es más tierno y más cálido y más concreto y más personal decir mi deseo es Jesús. Y solo quiero a Jesús. Y mi interés es, iba a decir alcanzar, digamos más bien como San Pablo, ser alcanzado por Jesús, ser agarrado por Jesús. Y mi único deseo es dar la estatura de Jesús, estar a la altura de Jesús. Porque mi talla es la talla de Jesús. Es que me sobra, es que me falta, pues no estamos a tono. Nuestra vocación es ser Jesús. No es ser santos. Bueno, sí, claro, santos, seréis santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Pero esa santidad nuestra no debe ser ni siquiera. También, últimamente me viene pareciendo un poco insuficiente y en cierta medida, perdónenme, equívoco, eso de la imitación de Cristo. Yo lo que quiero es imitar a Cristo. Todavía es poco, porque no refleja nuestra vocación de bautizados, que es ser Jesús. Decía aquel niño pequeño que se iba
ante el sagrario, un chavalillo, y el párroco le dijo: ¿quieres mucho a Jesús? Mucho, mucho, padre. Y es que te quieres parecer a San Tarsicio, que murió por defenderle en la Eucaristía. ¿Y ese quién era? Ah, ¿no te quieres? Entonces, ¿querrás ser como Santo Domingo Sabio? No, tampoco, no sé, no lo conozco. ¿Y entonces te quieres parecer a Francisco de Fátima? Ah, sí, eso lo he leído, pero no, tampoco me quiero parecer a Francisco. Y entonces, ¿a quién te quieres tú parecer? Yo a nadie, padre. Yo quiero ser Jesús, le contestó aquel niño. Quiero ser Jesús. Y entonces, tú, Carmelita descalza, ¿qué quieres? Ah, yo quiero ser santa. Ay, pobre de las demás. No, no. Pobre de las demás. Si te ha dado, como dijo aquel. Mire usted, ahora, yo tenía antes la ilusión de prepararme, de estudiar muy bien y de tal, y luego de ir a muchos lugares a predicar. Ahora, ¿sabe usted? Ahora me ha dado por ser santo. Me ha dado. Bueno, pues entonces, ¿yo qué quiero? Yo lo que quiero es ser santa. Yo lo que quiero es ser la Carmelita perfecta. ¿Para qué te lo has creído? Yo lo que quiero es ser Jesús. También les podría admitir, como sustitutivo de eso, ser María, que decía Tito Brasma, el beato Tito. Ya es santo, hace poco, el otro día, hace unos meses, vamos. Ya, es que ya todo es el otro día. Cuando se tienen más de 50 años, todo es el otro día. Miren, decía Groucho Marx: he llegado a esa edad, a esa dichosa edad, en que todos los que tienen la misma que yo me parecen mayores. Bueno, es una edad, los 50, en que ya te pongas como te pongas, te queda menos de lo que llevas. Entonces, dice uno: yo ya no estoy para tonterías. No, porque bastante tiempo hemos perdido y lo que queda es menos de lo que llevo, así que voy a aprovecharlo. Bueno, pues yo ¿qué quiero entonces en los que me quedan, que son ya menos que 50, o por muchos que me queden, si es que todavía tengo 20 o 25, al final, dentro de 102 calvos? Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo? ¿Cuál es mi horizonte, mi ilusión, mi vocación, el único sentido de mi vida? Yo lo que quiero es ser Jesús. Y para eso tengo que encontrarme con Jesús. ¿Dónde? Es delicioso el primer encuentro de aquellos primeros amigos, seguidores, tan fieles, tan brutos, tan imperfectos, tan cerrados de mente y a veces de corazón, todo lo que queramos. Pues como nosotros lo somos. Bueno, ojalá nosotros fuéramos así solamente, pero a la hora de la verdad fueron muy fieles. Los apóstoles. Yo he tardado tanto en hacerme amigo de ellos que me hace sufrir un poco. Como no quiero más para la misa que el canon romano, porque no voy a despreciar toda una tradición que viene de San Gregorio Magno y toda la Iglesia orante de todos los siglos, en esa expresión perfecta de oración que es el canon romano, en el que se pide por todo. Por eso me sobran las preces que haga nadie, menos que no sea sacerdote, no me sobra. Pues como el canon romano me parece de una perfección y de una belleza y de una elevación oracional. Pues luego, hoy ha pasado, cuando oigo a algún sacerdote que se beneficia del paréntesis, me hace sufrir. Con Pedro, Juan y Andrés se acabó. Bueno, y los otros 9, que eran 12, y los 12 fueron fieles, sí, al final fueron cobardones, se fueron de la cruz todo, pero volvieron, se llenaron del Espíritu Santo tras la resurrección, y por ellos estamos nosotros aquí.
Son las 12 columnas, los fundamentos de la Iglesia, los apóstoles y los amigos de Jesús. Bastaría decir eso. Y yo no hago de menos a Bartolomé, ni a Tomás, ni a Tadeo, ni a Felipe. Eran los 12 y Jesús los escogió. Uno por uno los llamó por su nombre, los apóstoles. ¡Qué grandes! Y qué señores, y qué valientes, y qué fieles. ¡Qué fieles! Pues todo brotó de aquel primer chispazo, de aquel encuentro con Jesús y aquel desprendimiento de Juan Bautista, porque eran suyos, Juan y Andrés tan importantes, y Juan y Santiago, los hermanos, Pedro, Andrés, en fin, los del Zebedeo eran del Bautista, y Juan, ahí tenéis al Cordero de Dios, como diciéndoles, yo ya no pinto nada, ya lo había dicho, conviene que yo mengüe para que él crezca, marchaos con él. Y otra vez a su soledad, Juan, y de la soledad al desprecio por un loco fanático que estaba diciéndole a Herodes que no le era lícito el adulterio y el concubinato, y al martirio, Juan, qué gigante, no ha nacido de mujer uno más grande. Tenemos que ser muy amigos de toda esta gente de primera hora, porque de ahí venimos, de ahí venimos. Total, que Juan se desprende de aquellos, y eso es lo más heroico. Lo más heroico es desprenderse de las almas, no. Lo más heroico es no haber dejado que se te peguen las almas o pegarte tú a ellas. Y así no hay que desprenderse. Pero en fin, las separaciones físicas tienen que llegar por muy desprendido que uno quisiera que uno pensara que estaba. Entonces Juan, este gesto de elegancia, de virilidad, de fortaleza en la psicología y la afectividad, eso me encanta. Se desprende, además sin alaracas, sin decir, bueno, yo creo que conviene, porque en aquella otra comunidad hace mucha falta quien se ocupe del torno, conviene, ¿no? Mira, ahí lo tenéis. Este es el Cordero de Dios. Y se van con él. Y entonces se van, me lo figuro, como pollos de tordo sin encañonar todavía, los pobres, ahí detrás de Jesús. ¿Y qué buscáis? El encuentro. Maestro, ¿dónde vives? Claro, si estarían tan despistados y tan sin saberse el guión, que empiezan por una falta de educación, porque por ahí no se empieza. ¿Dónde vives? Eso ya viene cuando hay confianza y en fin, pero ¿qué buscáis? Y ellos salen por donde pueden. Pues si nos quieres dar tus señas, por ahí ya vamos. Bueno, entonces, ¿qué buscáis, maestro, dónde vives? Y claro, se lo pusieron como a Felipe II. Venid y lo veréis. O sea, en estas dos palabras de Jesús hay mucho. Hay mucho. Y a veces pasamos así un poco como gatos sobre ascuas. Venid y lo veréis. Les estaba invitando a seguirle y a estar un poco con él. Porque cuando uno lleva a otro a su casa, le está abriendo su intimidad y le está invitando a una cierta permanencia. No le deja en la puerta. Entonces venid y lo veréis. Y se acabó la emoción del cuento, porque ya no sabemos más. Ni lo que vieron, ni dónde vivía Jesús, ni si tomaron café con él. No sabemos más nada porque no hay más narración. ¿Qué quiere decir este corte abrupto del primer capítulo de San Juan? Que un puñado de versículos, apenas 30 versículos más arriba, lo había dicho en su prólogo. No hay necesidad de volver a explicar. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Por tanto,
al ir con Jesús, están viendo dónde vive Jesús, cuál es la morada de Jesús. Y Jesús, aunque de momento no les hable explícita y directamente del Padre, al revelarles su personalidad y al admitirles a su compañía, les está manifestando el rostro, el amor, el abrazo del Padre. El caso es que de aquel encuentro sacaron ellos tal impresión en las pocas horas que transcurrieran con Jesús, que inmediatamente uno de los dos, eran amigos, Juan y Andrés, y este va a su hermano Simón. Después, ¿qué fas, Pedro? Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. O sea, Jesús les había preguntado, ¿qué buscáis? El que busca quiere encontrar. Y aquí está dando a Andrés la razón de la búsqueda, el objeto de las pesquisas. Y entonces al que hemos encontrado es al Mesías. Dice Benedicto XVI, he aquí dos palabras singularmente significativas, buscar y encontrar. Podemos considerar estos dos verbos y sacar una indicación fundamental para renovar nuestro camino espiritual con Jesús, con la alegría de buscarlo y encontrarlo incesantemente. Porque la alegría más auténtica está en la relación con Él, encontrado, seguido, conocido y amado, gracias a una continua tensión de la mente y del corazón. Vamos a detenernos un punto en estas 4 actitudes ya realizadas, en estos 4 frutos, los 4 participios que nos dice Benedicto XVI. Jesús encontrado, seguido, conocido y amado. Es la única alegría de mi vida. Y claro, yo puedo de alguna manera, también con muchas imperfecciones, con mucha, a veces o siempre, falta de pureza de intención. Yo suelo decir a las almas que hay 2 pecados al menos de los que podemos siempre acusarnos. El primero es bastante más grave porque atenta contra la ley de Dios. Lo que pasa es que no hay una conciencia plena, una advertencia completa, una voluntad. Es algo diluido y lo tenemos un poco medio no querido, pero acabamos en eso. Y este primer pecado atenta contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Porque ¿quién puede decir que le ama sobre todas las cosas, siempre y en todo lugar? Y con ese pecado va el segundo, relacionado. Creo que siempre podemos acusarnos también de falta de rectitud o de pureza de intención. ¿Quién puede decir que en su agua no se mezcla un poco de tierra y que sus intereses humanos no hormiguean entre los sobrenaturales? Somos así de imperfectos y el trigo y la cizaña crecen juntos no solo en el campo del mundo, sino en el corazón de cada hombre. Es más, que el dueño del campo dice, dejadlos que crezcan juntos, porque nos conviene para trabajar constantemente en la purificación de nuestra intención. Donde decimos intención, digamos corazón, me da lo mismo. Es la voluntad del hombre. ¿Y quién puede decir que tiene el corazón totalmente puro y por tanto que ama a Dios sobre todas las cosas? Pues ahí vamos, trabajando, pobrecitos, como podemos. Pero con todas esas imperfecciones, que es lo que estaba tratando de decir, y esa falta de rectitud, podríamos admitir humildemente
que los dos primeros participios, de alguna manera, los hemos tratado con toda nuestra torpeza de realizar. Jesús encontrado y Jesús seguido. Y aquí podemos esta tarde, ante su divina majestad, ahora que nos pasamos nuestras 2 buenas horas, pues evocar tantas cosas con gratitud. De nuestro encuentro con Jesús, cada alma tiene su historia, y de nuestro seguimiento de Él. Y dar tantas gracias por nuestra vocación. Porque, sí, vuelvo a decir, con toda nuestra miseria, pero aquí estamos, por la misericordia de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo, lo seguí. Encontré a Jesús. A lo mejor no hubo un encuentro concreto en un día del calendario, porque fue algo tan natural y tan fluido desde la infancia, pero era un encuentro constante. Y después el seguimiento. Jesús conocido, Jesús seguido. Pero a continuación, dice Benedicto, y aquí ya conviene que nos palpemos un poco más la ropa. Jesús conocido y Jesús amado. Y estos son palabras mayores, es un increscendo, es un progreso hacia arriba. Jesús conocido y Jesús amado, por ese orden. Por eso dice la Santa Madre, oh Señor y verdadero Dios mío, quien nos conoce nos ama. Y ese conocimiento es amor y ese amor es conocimiento. Como decíamos ayer, no se pueden deslindar los campos de lo intelectual y lo volitivo, lo afectivo. Yo conozco amando o conozco para amar y amo conociendo más aquello que amo, porque el amor también es vehículo de penetración cada vez mayor en la persona amada. Por tanto, Jesús encontrado, seguido, conocido y amado, gracias a una continua tensión de la mente y del corazón. La palabra tensión está desprestigiada entre nosotros porque esta persona está tensa, tiene una tensión. No, tensión es dirección. La flecha que está enderezada a su diana, su objetivo, tiene que estar en tensión para disparar. Pues esa tensión nuestra es enfoque bien dirigido, y esa tensión constante de la mente y del corazón. ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está el suspiro, el jadeo, el anhelo, la ilusión de la Carmelita, durmiendo o despierta, como decimos, en completas? Y en cualquier momento de la historia, de la vida, de la comunidad, la tensión de la mente y del corazón es Jesús. Y dice Benedicto, ser discípulo de Cristo, esto basta al cristiano. ¿Y qué quiere decir discípulo? Viene del latín discere, aprender, aprender. Erunt omnes docibiles Dei, dice la Escritura. Serán todos enseñables de Dios. En su elevación, dice Sor Isabel, quiero prestar oídos dóciles, o sea, la persona dócil, docere, discere, es aprender o enseñar, docere también. Entonces, la persona dócil es la persona fácil para aprender, receptiva, y por eso traducimos así el francés de Sor Isabel. Pero es que Sor Isabel tiene un atrevimiento incluso en francés, porque se inventa ella una palabra y dice, yo quiero ser tout enseñable, toda enseñable. Y este es el secreto del discipulado. Esto basta, dice Benedicto, ser discípulo de Cristo. Esto basta al cristiano. Es verdad, cuando aprendíamos, como yo decía antes, porque ahora no se aprende, es un horror todo, pero cuando se aprendía catecismo, era tan sencillo como esto. Eres cristiano, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo, nuestro Maestro y Salvador.
Era una redundancia. Discípulo de Cristo, maestro, porque soy discípulo para aprender de un maestro. Esto basta. Y esto es la vida de oración, y esto es la vocación de una contemplativa, y esto es el oficio divino, y esto es la lectura espiritual, y esto es la misa y la Eucaristía, estos son los sacramentos. Estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Abre la boca que te la llene. Y eso ensancha la capacidad de recibir. Hazte capacidad y yo me haré torrente. Pero hay que agrandar la capacidad. Pues esto basta, dice Benedicto, tan simple en la grandeza y la hondura de su teología. Tan simple. Al final todo se reduce a esto. Esto basta. Ser discípulo de Cristo. La amistad con el Maestro proporciona al alma paz profunda y serenidad, incluso en los momentos oscuros y en las pruebas más arduas. Cuando la fe afronta noches oscuras, en las que no se siente, entre comillas, y no se ve, entre comillas, la presencia de Dios, la amistad de Jesús garantiza que en realidad nada puede separarnos de su amor. Buscar y encontrar a Cristo, manantial inagotable de verdad y de vida. La palabra de Dios nos invita a reanudar este camino de fe que nunca concluye. Maestro, ¿dónde vives? Preguntamos también nosotros a Jesús y Él nos responde, venid y lo veréis. Para el creyente es siempre una búsqueda incesante y un nuevo descubrimiento, porque Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre, pero nosotros, el mundo, la historia, no somos nunca los mismos. Y Él viene a nuestro encuentro para donarnos su comunión y la plenitud de la vida. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a seguir a Jesús, gustando cada día la alegría de penetrar más en su misterio. Este era el Ángelus del domingo 15 de enero de 2006. Y medio año después, el 8 de julio de 2007, presentaba el Papa a Jesús enviando a 72 discípulos a las aldeas a donde está a punto de ir para que preparen el ambiente. Y era una otra manera de presentar la relación de Jesús con sus discípulos. En este caso, no ya tan profundamente teologal como la anterior, sino más con proyección apostólica. Les manda y les dice, la mies es mucha y los obreros pocos, porque en el campo de Dios hay trabajo para todos. Y entonces les da las instrucciones, que tienen que ir como corderos en medio de lobos, que deberán ser pacíficos, que no llevarán alforja ni dinero, que curarán a los enfermos, seguirán de donde sean rechazados, pero añade el Papa, San Lucas pone de relieve el entusiasmo de los discípulos por los frutos de la misión. Por eso Jesús les dirá, no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Quisiera que terminásemos nuestra meditación saboreando esta palabra. San Lucas pone de relieve el entusiasmo de los discípulos. ¿Saben qué significa ese vocablo en griego? Porque es griego, viene del griego. Entusiasmos significa inmersión en Dios. Un entusiasta es alguien que está lleno de Dios, empapado de Dios. Etimológicamente significa eso. Si la usa un ateo, pues no sabe lo que está diciendo, porque sin Dios esa palabra no tiene sentido. Entusiasta es el que está insertado en Dios, lleno de Él. Y San Lucas pone de relieve el entusiasmo de los discípulos. ¿Cómo es el mío? Porque esa llenumbre de Dios se traduce
en alegría desbordante y contagiosa, porque el que es entusiasta es que lo transmite. Pensemos ya que estamos en la víspera de su aniversario en nuestra madruga. El entusiasmo es que son personas que lo transmiten, que eso lo salpican a quien tratan, pero ese entusiasmo suyo era esto. Bueno, hay una base, eso ya Dios se lo da a quien quiere, ¿eh? Hay una base temperamental, luego hay un trabajo caracterológico de la persona, que no es la persona raquítica de miras alicortas, que se preocupa, que se complica, que me quieren, que me miran, que no, esa persona no es entusiasta nunca. Pero luego las hay también que por temperamento, pues un flemático pues es menos entusiasta que un sanguíneo, sí. Pero bueno, eso ya son cosas que Dios... Pero el que está lleno de Dios, pues el flemático es que no iba a transmitir entusiasmo un Santo Tomás de Aquino, por muy gordo que estuviese. Entonces, al final el entusiasmo se transmite, pero tenemos el ejemplo de nuestra madruga, no tenemos que ir más allá. Esa llenumbre de Dios, pero dice Jesús, cuidado, no os entusiasméis, porque si hay muchas en la comunidad o más monas o menos, no, sino porque vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Cuál es el cielo en que están escritos nuestros nombres? Las almas que amen mi corazón y propaguen su devoción tendrán su nombre escrito en él. Ese cielo en que queremos estar escritos es el corazón de Jesús. Y en ese corazón de Jesús, señalando el cual él mismo nos dice, venid y lo veréis, encontramos al Padre. Y María y el Espíritu Santo nos llevan a ese corazón de Cristo para que en él saboreemos a la Trinidad.